Gracias. Tiene la palabra asambleísta Virgilio Hernández. Gracias. Señora Presidenta, si es tan amable, pudiera disponer que me ayuden con el cronómetro en esta pantalla, porque no tengo nunca referencia del tiempo de mi intervención. Correcto. Por favor, sistemas. Muchas gracias, señora Listo, Presidenta. Gracias, muchas gracias, señora Presidenta. Colegas asambleístas, creo que efectivamente esta ley nos debe permitir la oportunidad de hacer reflexiones profundas respecto de la situación difícil en el plano económico que vive el país, pero al mismo tiempo nos debe permitir hacer diferenciaciones básicas. ¿Cuál es la diferenciación básica? Que en un momento difícil para la economía ecuatoriana no se recurre a los clásicos paquetazos que eran recomendación del Fondo Monetario Internacional, ni tampoco a cómo sugirió algún ex candidato presidencial y que sigue teniendo alguna pretensión, como es subir el IVA del 12 al 16%. Lejos de esas recomendaciones y lejos de lo que el Fondo Monetario Internacional señalaba, aquí con esta ley nos planteamos dos objetivos concretos. Uno, responder con medidas anticíclicas, es decir, en tiempos de dificultad buscamos no disminuir la inversión pública y al mismo tiempo incentivar la inversión privada y, por otro lado, buscamos evitar el fraude fiscal de las personas de mayor renta y que de esa forma, y que hasta ahora han estado evadiendo su responsabilidad de pagar impuestos. Es decir, actuando de forma insolidaria y además de manera absolutamente diferente a lo que hacemos los empleados públicos y privados que estamos aquí en el Ecuador y que cumplimos con nuestras obligaciones. Creo que es importante señalar y decir que un país, cuando establece este tipo de medidas, es importante circunscribir y decir que la política económica, o que en materia de política económica, hay tres tipos de políticas que son las que se pueden generar y desarrollar incentivos. Una es la política monetaria, otra es precisamente la política tributaria y otra es la política comercial. En cuanto a la política monetaria, el Ecuador perdió esa posibilidad cuando se dolarizó la economía. En cuanto a la política comercial, estamos sujetos también a las reglas y a las aranceles internacionales fijados, por ejemplo, como por la OMC. Entonces nos queda la política tributaria. Y cuando aquí se habla de incentivos, hay que decirle también al país que esos incentivos a alguien le cuestan. A alguien le cuestan esos incentivos. En este caso, al Ecuador le cuestan esos incentivos, al conjunto del Ecuador. Pero los hacemos pensando precisamente en este esfuerzo común que debe ser para
Gracias. Decía que el país, cuando establece incentivos, esos incentivos le cuestan al Ecuador. Es decir, son sacrificios que el conjunto de ecuatorianos estamos realizando en función de un objetivo. Y aquí básicamente se generan incentivos que ya son una renuncia, que ya son un sacrificio. ¿En función de qué? De la inversión que puede generar producción, que puede generar reactivación de la mano de obra y que puede permitir otro tipo de objetivos. Por eso se hace. Pero adicionalmente es importante señalar que en esta ley no solo se generan incentivos efectivamente para empresas que están interesadas en temas mineros o en el tema de la refinería, que es un objetivo estratégico del Ecuador, sino además se generan otro tipo de incentivos, por ejemplo, para las inversiones de empresas que estaban establecidas antes de la expedición del Código de la Producción. Se generan incentivos para las empresas de la economía popular y solidaria, de la micro y pequeña industria, se generan incentivos. Se generan incentivos para el sector bananero, es decir, estamos buscando, en la medida de las posibilidades también, poder tener una política coherente en el desarrollo de incentivos. Obviamente, y en esto hay que ser muy claros, nosotros no coincidimos, no estamos de acuerdo, ahí hay un tema conceptual, en poder generar incentivos de tipo laboral. ¿Qué significa eso? Flexibilización laboral, como se hacía en el pasado. No estamos de acuerdo en sacrificar estándares ambientales, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en establecer además privilegios respecto de la exportación, no estamos de acuerdo. Estamos utilizando el mecanismo del que disponemos efectivamente para poder de esta manera construir una política coherente sin que tengamos que sacrificar lo que han sido conceptos en materia social, por ejemplo, por parte del Ecuador. Y hay que señalar, cuando aquí se pone ejemplos de Colombia, de lo que pasa en Colombia, Perú, tomemos en cuenta que uno de los instrumentos que tienen esos países es precisamente el manejo de la política monetaria, con el que pueden permitir mayor competitividad a sus productores, manejo que nosotros no tenemos desde el año 2000, en que se renunció a la posibilidad de tener moneda propia, de tal manera que siempre es importante puntualizar estas cosas que parece que nos olvidamos con mucha facilidad. Otro elemento que quisiera señalar es que ya la Comisión ha modificado en algunas cosas el proyecto original. Ya, por ejemplo, no está en el artículo 5 lo de los ingresos, sino únicamente lo de las utilidades, que es absolutamente justo respecto de la transferencia de acciones. De igual manera, se ha puntualizado adecuadamente que el SRI debe ser la instancia que regule qué gastos son considerados deducibles y cuáles no, de tal manera que esto que se dijo algún momento del impuesto a la comida chatarra y todo, no tiene precisión, y no están leyendo, lo lamentable, no se está leyendo el informe, sino el proyecto original. Uno de los elementos que es importante señalar es aquellas medidas, o en las cosas en las que quisiera profundizar, es en las medidas que tienen que ver con el control de la evasión del fraude fiscal. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya lo mencionó mi compañero Galo Borja, respecto de cómo se utiliza el tema de los paraísos fiscales y los mecanismos que se utilizan para evadir el pago de impuestos. Y de igual forma, en el tema de la residencia fiscal, ese no es un aspecto de control, es un tema de principio, y más en un mundo globalizado, es imposible tener como único antecedente para el pago del impuesto la presencia física. Por eso nosotros hemos establecido con claridad 4 aspectos. Pagan impuestos en este país los que permanecen 183 días en un mismo año fiscal, de enero a diciembre. Pagan impuesto en este país aquellos que permanecen 183 días por lo menos entre 2 ejercicios fiscales, de mayo 2014 a mayo 2015. Pagan impuestos aquellos que realizan y que tienen el núcleo central de sus actividades, que es el hecho generador, pagan impuestos aquí, aunque ellos no vivan en el Ecuador. Y cuarto, pagan impuestos personas que por las características de sus actividades, vale que este pleno conozca, que hay personas que no registran residencia fiscal en ninguna parte del mundo, consultores por ejemplo, pero si su familia
y sus relaciones más estrechas, relaciones familiares, están aquí en el Ecuador, pagan impuestos. Esto no es nuevo del Ecuador, es parte efectivamente de legislación internacional y de convenios que el Ecuador ha firmado con Alemania, Brasil, Italia, Francia, España, Rumania, Suiza, Canadá, México, Bélgica, Chile, Uruguay, Corea del Sur, China. De tal manera que esto efectivamente está no solo tratado en el ámbito ecuatoriano, sino también por la legislación internacional. Esto es importante decir. Ya en el proyecto no se mantiene lo de relaciones personales más estrechas, sino de relaciones familiares. Y obviamente eso se tendrá que reglamentar en función también de los convenios que se han establecido. Hay que decir, para respecto a lo que es la preocupación que tenía un colega del Movimiento País, que el núcleo, en cuanto a lo que se refiere a intereses económicos, no son o no tiene que ver con las relaciones comerciales, sino las relaciones societarias. Esto es importante señalar, de tal manera que si alguien compra en Supermaxi, que es lo que aquí se dijo, de ninguna forma se encuentra vinculado, porque no se refiere a las relaciones comerciales, sino societarias, que es otra de las cosas que también se ha señalado. En este proyecto, y en esto quiero ser reiterativo, no hay nuevos impuestos, no hay nuevos impuestos. El único impuesto que se incrementa es el del valor de los tabacos. Y este se incrementa, en primer lugar, en función de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y lo que la propia Comisión de Relaciones Internacionales, entiendo que es la comisión en la que participa algunos de los asambleístas que tenía preocupación sobre esto, ratificó un convenio ratificado por esa comisión y aprobado por este pleno. Y segundo, también los datos. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias, presidenta. También los datos, aquí está, y por eso yo digo, es lamentable que en este pleno no se lea el informe antes de debatir. Aquí están los datos, hay un cuadro en la página 7 del informe en el que se demuestra que es mentira que cada vez que se suben los impuestos afecta a los productores de tabaco y también al empleo. Aquí hay el cuadro con datos actualizados en que demuestra que esto es una falsedad. Es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, no para que los que ya fuman dejen ese hábito, sino sobre todo para desincentivar a los jóvenes fumadores para que se inicien precisamente en este mal hábito del tabaco. No es un interés recaudatorio, sino sobre todo es un interés de política pública de salud. Básicamente, esas son algunas de las respuestas a estas preocupaciones, y decir nuevamente, en un momento difícil, aquí está la diferencia. Medidas creativas para lograr que los que tienen que pagar, paguen, y no cargarle paquetazos ni nuevos impuestos al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.